Zoom para poder conectarse. Y la idea es que las personas que ya van a renovar su condición de ministro se sumen al próximo taller, ¿no? Pero también los que participan en este taller de hoy día tienen que participar en el próximo miércoles. Los invito a que comencemos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Vamos a pedir que mantengan los micrófonos cerrados, apagados, para que no se metan ruido ambiental, y porque a veces es muy fuerte y nos distrae. Bien, vamos a compartir ahora le estoy enviando la solicitud al Padre Jorge para que podamos compartir la presentación a partir de la cual ustedes van. Yo creo que la están viendo, ¿no es cierto? Sí, monseñor, se está viendo. Ok, entonces esta presentación, como decíamos en la primera sesión, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Iglesia con respecto a los ministros extraordinarios de la comunión, en qué consiste el sacramento de la Eucaristía y por qué uno está al servicio de la comunión. Vamos a hablar también un poco de los ministros. Después vamos a hablar varias cosas prácticas de cómo dar la comunión, cómo llevar la comunión a los enfermos, cómo eventualmente se puede exponer el Santísimo. Un ministro extraordinario de la comunión puede exponer el Santísimo también, está autorizado para eso, pero bajo ciertas modalidades. Y por último vamos a ver también el ritual, un breve ritual que se hace para instituir los ministros extraordinarios de la comunión, que lo hacemos siempre en la misa del Corpus Christi, que es de este domingo que viene al otro. Bien, vamos a ir pasando entonces un poco el recorrido en la vida de la Iglesia de los ministros extraordinarios de la comunión. Como ustedes pueden ver, desde el año 1973 en adelante, es decir, prácticamente han pasado 50 años, un poquito más, comienza a haber distintos documentos en la vida de la Iglesia que dicen, bueno, un laico o una laica puede ser también ministro extraordinario de la comunión. Hasta ese momento estaba más bien reservado solamente a los que tenían el orden sacerdotal o el sacramento del orden. En ese momento estaban recién restaurando el diaconado permanente, entonces básicamente los que daban la comunión en la Santa Misa era el presbítero y el obispo. Y en el año 1933 sale una instrucción que se llama Immense Caritatis, y en el capítulo primero ya se abre la posibilidad para que laicos y laicas sean ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Después, en el año 1983, sale el Código de Derecho Canónico, la segunda edición del Código de Derecho Canónico. Como ustedes saben, el Código de Derecho Canónico es un libro grueso donde están todas las normas fundamentales para la Iglesia Católica de rito latino en el mundo entero. O sea, todos nosotros los católicos tenemos que regirnos por lo que dice el Código de Derecho Canónico. Hay muchas normas que son muy generales y dice, bueno, esto se puede actualizar y ver en cada país en particular. Esto lo puede ver el obispo también, pero hay otras que son universales. Y aquí hay dos cánones, el canon 230 y el canon 910, que hablan expresamente de los ministros extraordinarios de la comunión. El 230 dice, aquí se me quedó pegado esto, dice así, el 230, donde se aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros,
pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Es decir, aquí ya este canon dice, bueno, se entiende que a veces faltan sacerdotes o ministros ordenados, y hay algunas acciones que pueden desarrollar los laicos, siempre que estén de acuerdo como está prescrito por el derecho, que tengan las autorizaciones correspondientes, pero pueden ejercer algunas funciones. Y nótense aquí nombra varias interesantes, por ejemplo, el ministerio de la palabra, o sea, puede enseñar la palabra, que es lo que hacen los catequistas. Puede presidir algunas oraciones litúrgicas, por ejemplo, una oración por un difunto, muchas veces lo hace un laico. Incluso administrar el bautismo. Por ejemplo, en caso de peligro de muerte de alguien no bautizado, especialmente un niño, cualquier laico puede bautizar, usando la fórmula que usa la Iglesia: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y entendiendo que hace lo que quiere hacer la Iglesia. Incluso un no católico puede hacerlo, para que vean, cómo se extiende ante la necesidad del bien de la gente estas funciones. Y aquí nombra dar la Sagrada Comunión, es decir, ser ministro extraordinario de la comunión. Eso dice este canon, y el canon 910 dice: es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión el acólito o también otro fiel, un fiel laico, laica, designado según el canon 203 que acabamos de leer. Es decir, tiene que recibir un nombramiento para cumplir esta función. Después, en el año 1988, aparece ya para la Iglesia Universal un directorio para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Es decir, cuando se ve que no es posible que llegue un presbítero, un sacerdote a una comunidad, una persona que no tiene el sacramento del orden puede presidir esta celebración dominical. En el año 1997 viene una instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes, y el artículo 8 habla explícitamente de cómo pueden ayudar a distribuir la comunión. Después, en el año 2004, viene una instrucción, Redemptionis Sacramentum, que habla también más en detalle de esto mismo. Como ustedes pueden ver, entonces la Iglesia Universal del año 73 en adelante, en distintos documentos, ha reafirmado que existe esta posibilidad extraordinaria de cooperación en caso concreto de la distribución de la comunión. En la Iglesia chilena también tenemos algunas intervenciones o algunas realidades. El año 99 se sacó un documento de cómo se ha de celebrar el día domingo una liturgia para una asamblea cuando no existe un sacerdote. Hablamos siempre de liturgia, evidentemente no es una misa, no se celebra la Eucaristía, pero se hace una liturgia en donde se distribuye la comunión de las formas ya consagradas. En el año 2008, la Conferencia Episcopal de Chile habla de las orientaciones para la pastoral sacramental, un libro verdecito, claro, no se lo puedo mostrar acá porque no, pero es un libro que también habla de los distintos elementos para que alguien sea ministro extraordinario de la comunión, los números 298 al 302. Y el 2012 al 2015, la Conferencia Episcopal ha sacado 4 volúmenes que se llama ADAP, que es la celebración dominical o asamblea dominical en ausencia de presbítero, un volumen para el ciclo A, otro volumen para el ciclo B, otro para el ciclo C, y el 4º volumen para fiestas y solemnidades. Esto ha sido de gran utilidad porque muestra de forma muy simple y muy clara cómo se hace una celebración dominical en ausencia de presbítero, una liturgia, se lee las lecturas, bueno, vamos a verlo más en detalle después, y se distribuye la comunión si no es posible que vaya un presbítero. Y también nuestra iglesia arquidiocesana de Puerto Montt
en el año 2002, sacó un directorio, tiene dos volúmenes. El volumen 1, que habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahí hay un anexo, el anexo 4, que habla justamente acerca del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión y da una serie de indicaciones. Por ejemplo, una indicación importante es que la edad mínima para ser ministro extraordinario de la comunión es tener 25 años de edad. Es decir, un joven de menos de eso no podría ser, porque justamente se pide gente que tenga clara conciencia y madurez para poder desempeñar este ministerio tan importante. Bueno, eso también en nuestra arquidiócesis tenemos una normativa propia. Bueno, vamos al segundo punto, que tiene que ver con el valor insustituible de la Eucaristía y que se enmarca dentro de lo que son los sacramentos. Los sacramentos para nosotros los católicos son muy importantes, y la definición que siempre se ha usado, y más precisamente desde el siglo XVI en adelante, es que dice que es signo visible y eficaz de la gracia invisible. Entonces, el sacramento viene a superar un problema serio que tenemos nosotros los seres humanos, que no nos podemos relacionar con Dios a través de los sentidos. Nosotros, todo lo que nosotros aprendemos, o el conocimiento que podemos adquirir de cualquier tipo, lo hacemos por los sentidos, por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto. Son los distintos sentidos que nos dan información a nuestra conciencia y a nuestra mente y inteligencia para poder comprender. Pero Dios no lo podemos percibir por nuestros sentidos. Ninguno de los 5 sentidos puede contactarse con Dios. Entonces, para suplir esta dificultad, podríamos llamar estructural, que tenemos los seres humanos para relacionarnos con Dios, es que Él mismo, a través de Jesucristo, nos regaló los 7 sacramentos, que son signos visibles, es decir, perceptibles por los sentidos, y a la vez eficaz, es decir, que trae un impacto real, de la gracia invisible. La gracia no la podemos ver, pero el signo sí lo vemos. Y ese signo es el sacramento que expresa esa gracia. Ahora, esta es una forma que nosotros tenemos acceso gracias al misterio de la encarnación, en el cual el Verbo de Dios se hizo uno de nosotros y nos permite contactarnos con Él. Ahora, estos signos, nosotros decimos signo visible y eficaz, ahí vamos a hablar de la eficacia de esta gracia invisible, se usa el término ex opere operato, es decir, los sacramentos actúan por sí mismos y no están condicionados por la santidad o justicia de quien los administra o los recibe. El sacramento del bautismo, por ejemplo, si lo hace como decíamos, en caso de emergencia, de urgencia, lo puede hacer incluso un no católico, queriendo hacer lo que le hace la Iglesia Católica, y usando la misma fórmula, es válido ante una determinada circunstancia de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque y tiene un efecto en la persona. ¿Por qué? Porque es ex opere operato, actúa por sí mismo, por la fuerza que tiene este sacramento. Sin embargo, para que dé fruto en la persona, requiere de la disposición y de la fe de quien lo recibe. Eso lo nosotros llamamos el ex opere operantis. Es decir, estas dos dimensiones juegan. Uno, la dimensión objetiva del sacramento que tiene en sí mismo significa la gracia que no percibimos, y a la vez la necesidad del sujeto que recibe el sacramento de poner su disposición para que este sacramento sea fecundo en su vida. Bien, ahora nosotros tenemos 7 sacramentos. Los católicos tenemos 7, algunas iglesias no católicas, cristianas, tienen algunos de los sacramentos, no todos. Casi todos compartimos el bautismo, pero hay varios sacramentos que no los compartimos. Para nosotros usamos 7 sacramentos. Naturalmente el bautismo, el primero, la Eucaristía, la confirmación, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del orden, diácono, presbítero, obispo, y
el sacramento del matrimonio. Esos son los 7 sacramentos y que todos tienen un signo, la palabra, la fórmula que emplea el ministro, y el don o una gracia que Dios da a través de este sacramento. Y ahí usamos varios signos, usamos el agua, el pan y el vino, el aceite, etcétera. Son todo para edificar el pueblo de Dios, que es la Iglesia, a través de estos signos visibles, pero que expresan, por la palabra del ministro, expresan la gracia invisible. El ministro no actúa por sí mismo, nada más lejos. Actúa in persona Christi, se llama así, es decir, en la persona de Cristo. Es Cristo quien hace presente y celebra el sacramento. San Agustín tiene una homilía muy linda, San Agustín del siglo IV, el V, muy linda sobre cuando dice, cuando el sacerdote te bautiza, es Cristo quien te bautiza. Cuando el sacerdote te perdona, es Cristo quien te perdona. Y así sucesivamente va repasando los distintos sacramentos para decir que el ministro ordenado representa a Cristo, no por sus méritos, sino por el sacramento del orden, porque tiene una vocación y ha sido llamado y ha sido instituido por el sacramento como representante de Cristo en una determinada comunidad. Por eso el ministro actúa en la persona de Cristo y se hace presente y celebra el sacramento. Por eso el ministro se reviste de blanco. El alba, que usamos los sacerdotes y los diáconos también, y el obispo, para cualquiera de los sacramentos se usa esto porque es una representación simbólica de que representa a Cristo resucitado. Y después se colocan los signos propios del orden al cual le corresponde. El diácono, la estola cruzada, el sacerdote, la estola en paralelo, y si celebra la Eucaristía se pone la casulla, y el obispo también usa sus signos episcopales propios. Entonces, pero todo eso tiene un valor simbólico, porque representa a Cristo presente en medio de la comunidad. Bien, el sacramento de la Eucaristía es para nosotros un sacramento fundamental. En primer lugar, es una acción de gracia. De hecho, la palabra Eucaristía significa gracia por los bienes recibidos o por los dones recibidos, que desde la mirada de la fe nosotros lo entendemos siempre como un regalo de Dios. Pero el gran don que recibimos, y maravilloso don que hemos recibido, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no hay nada que se le equipare, porque en la celebración de la Eucaristía y cuando consagramos el pan y el vino, se produce un milagro maravilloso, que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Es Cristo quien está con nosotros, y nosotros podemos alimentarnos de Él. Por eso es un regalo maravilloso, y por eso para nosotros la Eucaristía tiene un valor inconmensurable, o sea, no lo podemos reducir a una cantidad o a una cualidad. Por otra parte, en la Eucaristía se hace presente el misterio pascual. El misterio pascual para nosotros es el misterio central de nuestra fe, el más importante de los misterios de nuestra fe, de los dogmas también le llaman, ¿no es cierto?, de nuestra fe, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, que entró en este mundo por la encarnación y que lo percibimos desde la Navidad en adelante, pasó por la pasión, muerte y resurrección. Entonces, todo ese proceso que celebramos la Semana Santa, por eso es tan importante la Semana Santa para nosotros, brilla Jesucristo venciendo la muerte, venciendo el odio, venciendo todo lo que oprime y limita al ser humano, y Cristo brilla como sacerdote, víctima y altar. Estas tres condiciones se expresan en Cristo sacerdote en cuanto él mismo ofrece su vida, víctima porque Él es el Cordero Pascual que se entrega en sacrificio, y altar, sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, Él se sacrifica. Entonces, estas dimensiones se hacen presentes siempre, cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa. No es que la recordemos, sino que la conmemoramos. Y la conmemoración
tiene el sentido de hacer presente algo del pasado. Y el momento cumbre, que cuando decimos las palabras de la consagración, repetimos las palabras usadas por Cristo en la última cena. En la celebración de la Eucaristía, por otra parte, se proclama y escucha la palabra de Dios, que es la que ilumina lo que allí se está celebrando. Siempre cuando celebramos un sacramento tenemos palabra y gesto, y usamos el signo. La palabra ilumina el gesto, para darle el sentido que le corresponde. Por lo tanto, siempre se proclama y escucha la palabra de Dios. En la Eucaristía se alaba y se bendice a Dios, particularmente en la plegaria eucarística, donde al centro están las palabras de la consagración. Y la plegaria eucarística siempre comienza con lo que nosotros llamamos el prefacio, que es una acción de gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a Dios. Y después es justo y necesario. Y así, ¿no es cierto? Entonces siempre se comienza con una acción de gracia que tiene que ver con el misterio que se está celebrando. Básicamente el misterio de Cristo, o de algunos santos, o de la Virgen María, pero siempre vinculado al misterio pascual de Cristo. Además se perdonan los pecados. Nosotros comenzamos, la Eucaristía tiene esta facultad también de perdonar pecados. Comenzamos entre los ritos iniciales con el Señor ten piedad, una forma de reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos también entre nosotros. Se crea y recrea el pueblo de Dios, porque se hace comunidad. Tanto así en el pasado, hasta el concilio, estaba prohibido un sacerdote celebrar solo la misa. Siempre tenía que tener al menos una persona junto a él. Después se liberó esa percepción, incluso, pero por otro lado se posibilitó la posibilidad de concelebrar, que hayan concelebraciones entre varios presbíteros. Bueno, al respecto, el documento de Aparecida, ¿no es cierto?, del año 2007, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que representa a todos los episcopados de América Latina, dice lo siguiente: se entiende así la gran importancia del precepto dominical, de ir a misa los domingos, ¿no es cierto?, del vivir según el domingo, como una necesidad interior del creyente, de la familia cristiana, de la comunidad parroquial. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Es importante por esto promover la pastoral del domingo y darle prioridad en los programas pastorales para un nuevo impulso de la evangelización del pueblo de Dios en el continente latinoamericano. Esto lo dice el documento Aparecida porque así con el transcurso de los años se ha ido perdiendo el sentido de urgencia y de gravedad de no asistir a misa el domingo. Un impulso fuerte para esa línea fue lo que pasó en la pandemia, que no podíamos celebrar, entonces mucha gente naturalmente se quedaba en sus casas, veían por Facebook alguna misa que se transmitía, y fue quedando un poquito esto, bueno, si puedo voy a misa, si no le pongo más empeño. Hay mucha gente que de repente o le da flojera y no siente interiormente o espiritualmente una falta, una carencia, algo está faltando en uno cuando no participa en la Eucaristía el domingo. Entonces, eso es lo que este documento quiere poner en énfasis, decir, es muy, muy importante participar en la misa dominical. Y continúa: a los miles de comunidades con sus millones de miembros que no tienen la oportunidad de participar en la Eucaristía dominical, queremos decirles con profundo afecto pastoral que también ellas pueden y deben vivir según el domingo. Ellas pueden alimentar su ya admirable espíritu misionero, participando de la celebración dominical de la palabra, que hace presente el misterio pascual en el amor que congrega, en la palabra acogida y en la oración comunitaria. O sea, insiste sobre cuando no hay presbítero, igual se puede reunir la comunidad con alguien que presida o coordine ese momento.
Bueno, ¿quién es el ministro? Vamos a entrar aquí allá otro factor importante. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Pues bien, nosotros distinguimos dos situaciones. El ministro del sacramento de la Eucaristía, solamente hay ministro ordinario y los únicos que pueden presidir la Eucaristía es el obispo y el presbítero, también llamado sacerdote, y son lo que de suyo por el sacramento del orden pueden presidir la Eucaristía. Pero tenemos otra condición asociada a la Eucaristía que se llama ministro de la Sagrada Comunión, es decir, aquel que distribuye la comunión, no que preside la Eucaristía, pero sí la distribuye. Y ahí encontramos dos situaciones. El ministro ordinario, o sea, el que habitualmente lo puede hacer, que es el obispo, el presbítero y el diácono, es decir, cualquiera de los que participa en el sacramento del orden, y el extraordinario, o sea, que no es lo propio y habitual, sino de forma extraordinaria, es el acólito, ministro acólito, que ha sido introducido como tal, o un laico o laica con la debida autorización y nombramiento. Por eso, entonces, para este último caso, nosotros estamos haciendo este taller, esta sesión, justamente para aquellos que puedan ser instituidos ministros extraordinarios de la comunión, de la Sagrada Comunión. Y como es extraordinario, siempre es por un periodo determinado. Y nosotros lo hacemos, en algunas partes lo hacen cada un año, que dura un año. Aquí en nuestra diócesis lo hacemos por 2 años. Y eso es por un decreto que el obispo hace, por eso es importante, se le estaba pidiendo a los párrocos que mandaran la lista de aquellos que van a ser los ministros extraordinarios de la comunión en sus respectivas parroquias, porque ahora tenemos que redactar el decreto para después estar en orden. Bien, ¿cuál es el servicio específico del ministro extraordinario de la comunión? Desde el inicio del año 73, este ministro actúa cuando se da una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, falta el sacerdote, el diácono o el ministro acólito. O sea, no hay nadie que pueda o llevar la comunión o distribuirla en la misa. Puede ser, vamos a ver aquí el caso concreto. Por ejemplo, el ministro ordenado no puede intervenir por edad, está viejito, o por salud, está enfermo, o no se puede mover dentro del templo. Hay algo que lo impide, que le dificulta. Entonces, aquí el ministro extraordinario de la comunión cumple un rol muy importante, porque permite la distribución de la comunión cuando el ministro no lo puede hacer. O bien, que el caso normal que nos pasa a nosotros, hay muchos fieles que se acercan a la comunión y se podría alargar excesivamente la celebración. Pues en una misa pueden haber 100, 200, 400 o 1000 personas, y si hay una sola persona distribuyendo la comunión, evidentemente se hace prácticamente imposible. Por ejemplo, en San Pedro, cuando se celebra la misa, la Basílica de San Pedro, o en la Plaza San Pedro, que pueden haber hasta 100.000 personas llenas, sería imposible distribuir la comunión con una sola persona. Entonces, ahí se multiplican los ministros, en este caso son todos ministros ordenados. Bien, ¿cuáles son los ámbitos de su actuación con la debida aprobación? Colabora en distribuir la Santa Comunión en la misa. Ese es como lo típico, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cómo se opera en ese caso. Segunda posibilidad, esto no son exclusivas, ni tampoco es necesario que todos lo hagan todos, pero en una parroquia pueden haber varios ministros y algunos se dedican a llevar la comunión a los enfermos, otros pueden ayudar a la misa, o todos pueden hacer de todo. O sea, eso es cosa de ponerse de acuerdo. Pero la segunda posibilidad es llevar la Santa Comunión a los enfermos. Y esto es muy, muy importante. Sabemos que en nuestras parroquias siempre hay gente que ha participado en nuestras comunidades, pero ya están más viejitos o están enfermos y no pueden acercarse a la celebración de la Eucaristía. Y es un regalo enorme, maravilloso, llevarles la comunión.
También puede un ministro extraordinario moderar o animar la asamblea dominical en ausencia de presbítero, poniéndose de acuerdo con el pastor de la comunidad, en una capilla, por ejemplo, que a veces lo típico que va el sacerdote una vez al mes. El otros domingos podría perfectamente un ministro animar una asamblea dominical en ausencia, y usando este libro, el ADAP, que lo explica muy bien. Otra función que tiene el ministro extraordinario es exponer y retirar el Santísimo Sacramento en el copón. Después vamos a explicar cómo lo tiene que hacer. Bueno, esos son los 4 ámbitos que le corresponden a los que van a ser instituidos ministros de la comunión. Dar la comunión en la misa, llevarla a los enfermos, moderar también una asamblea dominical en ausencia del presbítero y por último también exponer el Santísimo ante una comunidad que se reúne para hacer adoración en un determinado momento. Algunas cuestiones prácticas. Uno, ¿cómo se debe presentar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Aquí vamos a ir bien al área chica porque de repente pasan cosas que no es lo normal, pero hay que nombrarlas porque si no... Primero, vestido decorosamente. ¿Ah? Una vez me pasó que en una misa, esto era en Santiago, hacía calor, entonces llegó un ministro con bermuda, con pantalón corto, con hawaiana, nada que ver, o sea, no hay que, uno tiene que expresar a través también de su forma de presentarse el ministerio que está empleando, que está llevando el cuerpo del Señor. Aquí estas son cosas que en cierta forma son convencionales, que los seres humanos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero claro, usar pantalón corto es más bien para estar de vacaciones, a la orilla de la piscina, pero no para estar dentro de un templo celebrando el misterio pascual. Entonces, por eso vestirse decorosamente es importante, es importante. En lo posible, en cada comunidad, en cada parroquia, que use una cruz de madera en el cuello. Al momento de subir al presbiterio para llevar la comunión después, que se ponga una cruz de madera. Eso nuevamente es un símbolo de que está cumpliendo una misión, que está cumpliendo un servicio por Cristo, muerto en la cruz pero resucitado. Entonces le da un signo visible. No usa alba o túnica, salvo que esté cumpliendo la función de acólito o monaguillo, que también podría ser ministro extraordinario de la comunión. Pero habitualmente no le corresponde el uso del alba o la túnica al ministro extraordinario de la comunión, para no confundir las funciones. ¿Cómo se distribuye la Santa Comunión? Cuando hablamos de una hostia consagrada, se le llama forma. Entonces, toma una forma, la eleva levemente y la muestra a la persona que se acerca a comulgar y dice simplemente el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. La persona tiene que responder amén. Yo me he dado cuenta que mucha gente no responde, pero es bueno enseñar. Amén significa así sea. Es una forma en la cual la persona que recibe la comunión dice y da su asentimiento de reconocer en ese trocito blanco, reconocer el cuerpo de Cristo. Es un acto de fe. Por eso es importante el amén. Bueno, al momento de decir amén, entonces recibe esa forma consagrada. Esto es muy importante. La comunión se da, en nombre de Cristo se da. Por lo tanto, quien comulga la recibe, no la toma. Coloca la mano, si la recibe en la mano, después vamos a leer, o la boca la abre, pero no la toma, no acerca la mano así y la coge, no. Se recibe, es un regalo. Y eso tiene que estar muy claramente expresado en los gestos. O si no, es como cuando uno va al supermercado y agarra un paquete de arroz, ¿no es cierto?, y lo mete al carrito, uno toma las cosas. No, aquí no se toma, se recibe. Es un regalo. Dios se hace presente para que nos alimentemos de Él, en ese trocito de pan consagrado. El que va a comulgar
es el que decide si comulga en la boca o en la mano. Las dos formas son igualmente aceptadas. Y tampoco le corresponde al ministro decirle, sea ministro ordinario o ministro extraordinario, usted tiene que comulgar de esta forma o de la otra. Es la persona la que decide. En una diócesis aquí en Argentina, por ejemplo, hace poco, se había dado la norma que solamente se puede recibir la comunión de una forma nomás. Estaba prohibido. Entonces, de la Santa Sede le dijo, oiga, disculpe, es el fiel que va a comulgar quien tiene el derecho a decidir la forma de recibirlo. Ahora, durante la pandemia nosotros tuvimos que usar y solicitar, por favor, de recibir la mano, pero estábamos en una emergencia sanitaria. Pero es una situación totalmente extraordinaria. Lo normal es que quien va a comulgar decide si es en la boca o en la mano. Si es en la mano, pone una debajo de la otra. Hace como un lecho, por llamarlo así, una mano debajo de la otra y recibe la forma consagrada y con la mano de abajo la toma y comulga de inmediato. No es para que se la lleve. Eso también, si ustedes ven que una persona se va yendo, decirle por favor comulgue para evitar malos entendidos, situaciones muy gravosas que han ocurrido de gente que se ha llevado la forma consagrada. Es muy raro, pero han ocurrido situaciones de gente que quiere después profanar el Santísimo Sacramento y cosas rarísimas. Pero entonces por eso tiene que comulgar ahí. Otra cosa, se puede comulgar de pie o arrodillado. Entonces es la persona que va a comulgar es la que decide. Tampoco podemos imponerle a todos de comulgar de una forma, ni tampoco el ministro decirle a una persona que tiene que comulgar de tal o cual forma, obligándola a algo. No, es la persona la que decide si comulga de pie o arrodillado. Ambas formas son perfectamente posibles. Si alguien pide la bendición y no la comunión, eso a veces sucede, hay que decirle que se dirija a un ministro ordenado, puede ser un diácono, un sacerdote o el obispo. El ministro extraordinario de la comunión no tiene la facultad para darle una bendición. Hay gente usando un estilo anglosajón, digamos, que se acercan para pedir la bendición con los brazos cruzados, poniendo los brazos en los hombros, en sus propios hombros, atravesados, digamos, entonces hace como una X con su y bajan la cabeza. Eso yo lo he visto en Inglaterra, en Estados Unidos, hay gente que pide la bendición así porque por alguna razón no puede participar de la Eucaristía. Entonces el ministro ordenado le da una bendición, pero no así el ministro extraordinario. Durante la celebración de la Santa Misa, ¿cómo se tiene que proceder el ministro? Pues bien, cuando ya llega el momento de la comunión, al momento del Cordero de Dios, cuando el sacerdote parte, después inmediatamente del signo de la paz. Dicho sea de paso, a veces se produce un tumulto ahí en el signo de la paz. Bueno, está bien eso, está bien darse la paz, aunque tiene que ser más moderado, bueno, en fin. Entonces el sacerdote tiene que esperar que un poco baje ese tumulto y ahí hacer la fractio panis, digamos, la fracción del pan, para que brille el momento del Cordero de Dios, que es más importante que el momento de darse la paz, porque darse la paz es facultativo, podría no darse. En cambio, la fracción del pan, donde Cristo se parte y se reparte y se va a repartir, ese sí que es importante, y ahí se reza el Cordero de Dios. Bueno, al momento de comenzar la oración del Cordero de Dios, los ministros extraordinarios o el ministro extraordinario o la ministra extraordinaria de la comunión sube al presbiterio donde se está celebrando, presbiterio donde está el altar, donde está el sacerdote, etcétera. Se lava sus manos, se pone la cruz
y se ubica atrás o al lado de quien preside, en actitud de estar pendiente del momento, no conversando ni mirando para otro lado, no, está en actitud de ponerse ya para el momento de la comunión y distribuir la comunión. Y junto a los otros ministros, se ponen juntos, no está uno por allá y otro por acá. Comulga, después de los ministros ordenados, le dan, por eso a él se le da la comunión, el ministro ordenado. A diferencia de el obispo y el presbítero, el sacerdote, ellos toman la comunión de la patena. En el caso del diácono, recibe la comunión, es decir, el quien preside tiene que darle la comunión al diácono, porque el diácono se configura con Cristo servidor, no con Cristo sacerdote, como está el presbítero y el obispo. Y entonces el diácono recibe la comunión y los ministros extraordinarios también reciben la comunión. No comulgan ellos por su cuenta del copón. No va a buscar los copones del Santísimo, solo va el presbítero o el diácono, o eventualmente puede colaborar a llevar o traer algún copón cuando son varios. Porque de repente hay un diácono nomás, hay un sacerdote y hay que traer 3 copones. Entonces ahí le faltan manos al diácono que va. Entonces ahí puede ayudar y colaborar. Espera que le entreguen el copón o la patena con las formas que tiene que distribuir y se le asigna un lugar. Vaya por este pasillo, vaya al fondo, vaya para acá y ahí se va a distribuir la comunión. Después, una vez que concluya y vea que ya no, porque a veces uno concluye una fila, pero el ministro del lado, un poquito más allá, está una fila larga, ahí uno puede ir a ayudar también, etcétera. Pero ya una vez que ya se está distribuyendo para todos, lleva el copón o la patena al lugar señalado, que puede ser el altar o la mesita que está al lado, donde están las cosas, donde se puede purificar, donde debiera purificarse, que se llama la credencia. Esa mesita donde están las cosas, los vasos sagrados, se llama credencia. Muchas veces se dispone ahí para purificar. Al ministro extraordinario de la comunión no le corresponde purificar los vasos sagrados. Eso solamente lo hace el presbítero o el diácono. Bien, eso durante la Santa Misa. Esa es una de las misiones que tiene el ministro extraordinario. ¿Qué pasa para la visita a los enfermos? ¿Cómo lo debe hacer? Primero visita a los enfermos solo de la jurisdicción de la parroquia, y en coordinación con la parroquia. O sea, la parroquia debe saber cuáles son sus ministros, quiénes son los enfermos que hay que visitar, quién los va a visitar. Habitualmente el mismo ministro va a ver el mismo enfermo o anciano, porque ahí se produce una mayor sintonía o cercanía. Pero eso lo ideal es que se sepa quiénes son los enfermos, dónde viven, porque puede ser que el ministro por alguna razón no pueda, entonces lo suple otro ministro. Y tiene que ser de la parroquia, no pueden ir, no, yo soy ministro de la parroquia tanto y voy a la parroquia que está al otro lado de la diócesis a repartir y la parroquia de ahí no tiene idea. No, eso es un desastre, eso no se puede. Eso produce desorden y todos terminan peleados. Entonces, no se puede, hay que ser de la parroquia. Visita a enfermos que el mismo enfermo o sus familiares han solicitado recibir la comunión. Esto es muy importante, no puede uno llegar a imponer la comunión, ¿no? O sea, es la persona que tiene que decir si quiere recibir la comunión, si está preparada para recibir la comunión, o puede también pedir el sacramento de la reconciliación. Entonces el ministro le habla con el sacerdote o la santa unción, etcétera, etcétera. La comunión siempre la persona que la va a recibir tiene que solicitarla. No se puede imponer, ni hacer una forma en que todos se vean moralmente obligados a comulgar. Por eso, en una misa, cuando se distribuye la comunión, se ponen los ministros en determinado lugar y la gente va para allá. No es que pasen por entregándole la comunión a cada uno, que puede haber gente que no está preparada para recibir el Santísimo Sacramento. Después la visita tiene que hacerse en un horario previamente acordado, porque uno no puede ser inoportuno,
Bueno, nosotros sabemos que a veces una persona enferma requiere una atención médica o hay horarios que no le conviene por su salud. Bueno, hay tantas cosas que entonces hay que acordarlo. Entonces, el día que tiene que llevar la comunión, primero pasa por el templo donde está el Santísimo, y habiendo previamente puestos de acuerdo cómo se saca, y lleva la cantidad de formas según las personas que visitará. Si va a visitar 3 enfermos, lleva 3 formas. No puede andar con el copón lleno de hostias para todos lados. Lleva el Santísimo en un porta viático, que son estas cositas redonditas, que son como una pequeña, un pequeño cofrecito, digamos, redondo, que se pone en una bolsa, especialmente que cuelga del cuello, a la altura del pecho, o dentro de la chaqueta, con respeto, que sea un lugar digno. No está permitido llevarlo en un paño o pañuelo, así, en el bolsillo, no. Tiene que ser con decoro. Tampoco está permitido decir, bueno, el día domingo saco 10 formas porque durante la semana yo voy a ir a visitar los enfermos, entonces las tengo en mi casa. No, no está permitido conservar el Santísimo en su casa u otra casa. Eso hay que tener mucho cuidado. El Santísimo tiene que estar reservado solamente en el tabernáculo de las iglesias. Así está expresamente solicitado por la iglesia. Entonces, por eso uno va a buscar el Santísimo o concluida la misa, lleva el Santísimo, y si sobra alguna forma de la visita, porque justo uno pensaba que iba a haber un enfermo y no lo podía ver, por miles de razones, esa forma que debe reponerla de inmediato en el templo de donde la obtuvo. De manera que no quede dando vuelta, no la dejo aquí guardada en la casa, pasan 3 días, no, eso por favor no se puede, está expresamente solicitado que no se haga así. Eso durante la visita a los enfermos. Durante la asamblea dominical, en ausencia de presbítero, está este subsidio de la conferencia episcopal, llamado ADAP, que está aquí está el libro rojo, esta es la tapa del ciclo B, como ustedes saben, ciclo A, ciclo B, ciclo C, y fiestas y solemnidades. Más o menos se procede de la siguiente forma. El moderador laico, que es nombrado por el párroco, no llegaría a actuar por su propia cuenta, y a su vez ha sido autorizado por el obispo. Es una liturgia breve, compuesta por la liturgia de la palabra y la distribución de la comunión. Se usa el texto celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, sea diácono o laico. Usan este texto. Quien modera, cuando es laico, la celebración no debe usar atuendos que no le son propios, ni usar palabras reservadas al sacerdote. El texto dice, cuando un sacerdote dice estas palabras, cuando un laico dice estas otras palabras. El que modera, ¿no es cierto?, en este caso un laico, no preside, por eso usamos la palabra modera. Por lo tanto, no se sienta en la sede, no habla desde el altar, sino desde el ambón de la palabra. O sea, tiene que sentar una silla al lado donde está el ambón, donde se coloca la palabra, y el ambón tiene que resaltar por su limpieza y decoro. Entonces, el centro en esta liturgia lo tiene la palabra, al principio. Y el esquema es el siguiente: hay unos ritos iniciales, después viene la liturgia de la palabra, una oración de apertura, se leen los textos del domingo correspondiente, se puede hacer una breve reflexión, incluso el texto de la ADAP trae un esquema de reflexión, se reza el credo, se hace la oración universal, después se hace una breve oración de acción de gracia, que no debe confundirse con la plegaria eucarística del misal, que la hizo estar solamente reservada al sacerdote. Y después viene los ritos de comunión. Acto penitencial, Padre Nuestro, pueden darse la paz y la distribución de la comunión, que tiene que estar reservada en el tabernáculo del templo donde se reúne la comunidad. Y después un rito de envío, se hace otra oración, se hacen avisos, se puede pedir la colecta para los fondos de la capilla,
se invoca la bendición del Señor, no, el moderador no hace la bendición, no hace el gesto de bendición, se invoca y concluye el momento y después con un canto se puede terminar. Bueno, durante la exposición del Santísimo, esta es la cuarta posibilidad del ministro extraordinario de la comunión, se dispone el altar, aquí sí se pone sobre el altar con un corporal, o sea, primero está siempre el mantel. El corporal es ese mantel mucho más pequeño, que es más o menos cuadrado, que se coloca los vasos sagrados al momento de la misa para la consagración. Bueno, cuando se va a hacer la exposición al Santísimo, está el mantel y sobre él se pone el corporal, se ponen 2 cirios encendidos, puestos uno a cada lado del otro, y después el ministro va al tabernáculo, lo abre, hace una genuflexión, o sea, típico cuando se abre el tabernáculo, uno hace una genuflexión, retira el copón con el Santísimo, sin abrirlo, cierra la puerta del tabernáculo, pone el copón sobre el corporal que está sobre el altar, hace una genuflexión y se retira. Entonces, la exposición que le corresponde realizar al ministro extraordinario de la comunión no es viendo la hostia consagrada o la forma, sino con el copón que se coloca sobre el altar. No se abre el copón. Eso es lo que le corresponde. Al momento de retirar el copón, ya está terminando el momento de oración, se pone un canto, no se hace la bendición, solamente el presbítero y el diácono la hacen, hace una genuflexión, lo toma y lo repone en el tabernáculo. Con la puerta abierta del tabernáculo, hace una genuflexión, cierra el tabernáculo con llave y se retira. Y ahí pueden estar cantando la asamblea y se concluye el momento de adoración. Se pueden hacer cantos eucarísticos y de adoración, así como algunas oraciones características para estos momentos, dejar espacios de silencio para la oración personal, bueno, eso de acuerdo a cómo se prepara en cada lugar. El traslado del copón con el Santísimo siempre tiene que hacerse con respeto y cuidado, evidentemente no poner el riesgo de tropezarse y caer con las formas consagradas, o no estar hablando y llevar el copón en la mano e irse para otro lado con el copón, no, tiene que hacerse con el respeto, el cuidado, el decoro que significa ese momento. Bien, esos son entonces las 4 formas que le corresponden al ministro extraordinario de la comunión y que se explica aquí brevemente cómo responder en la misa, o la comunión a los enfermos, o la exposición al Santísimo, o realizando una asamblea en ausencia del presbítero. Aquí, bueno, brevemente les muestro el rito para los ministros extraordinarios de la comunión, que se hace, esto es un breve rito, se hace al momento después de la homilía y del credo, de la profesión de fe. Una vez rezado el credo, antes de la plegaria de los fieles, de la oración de los fieles, se hace lo siguiente, se lee el decreto. Ahora, este es un decreto largo porque se va por decanato, no creo que lo hacemos así por decanato. Entonces, lea la parte que corresponde a la parroquia, no lea todos los nombres de otras parroquias. Entonces, lea para que quede claro que el ministro extraordinario de la comunión ha sido nombrado por el obispo para una misión, para un ministerio. No es una autoatribución y es por un periodo determinado, por 2 años. Por eso se renueva. Después el celebrante, el sacerdote, lee esta parte y ahí hace mención que es la solemnidad del Corpus Christi, siempre lo hacemos aquí en Puerto Montt, el Corpus Christi, y explica un poquito con estas palabras que están ahí cuál es la misión del ministro extraordinario de la comunión. Después se le pide a los que van a ser instituidos ministros que suban o sea, que se pongan delante del altar, ahí dependiendo del tipo de iglesia, pueden subir al presbiterio o pueden estar abajo, ahí bueno, ahí el presbítero verá cómo se hace.
se ponen así uno al lado del otro, mirando hacia el altar, y el presbítero, el que preside, le hace un breve examen en el cual públicamente ustedes tienen que responder a dos preguntas. Querido hermano, ¿quieren recibir el ministerio de dar la Sagrada Comunión a sus hermanos para el servicio y la edificación de la iglesia? Esa es una pregunta que apunta a la voluntad de cada uno de ustedes. Tú tienes que responder, sí quiero, porque esto no es una cosa obligada, tiene que ser una cosa que uno desee, ¿no? Desee y se comprometa. Y después dice, se comprometen a desempeñar con el mayor respeto el encargo de dar la Sagrada Comunión que hoy día les da el Señor. O sea, es un compromiso y hacerlo con el mayor respeto. Entonces dicen, sí, me comprometo. Entonces así de esta forma se da la posibilidad para que públicamente toda la asamblea, todo el pueblo de Dios se dé cuenta de lo que están diciendo. Bueno, después dice unas pequeñas palabras el celebrante y después hace esta oración. Dios Padre, Maestro y Guía de la gran familia de tus hijos, dígnate derramar tu abundante bendición, y ahí hace el signo de la cruz, sobre nuestros hermanos, para que al dar con fe el alimento de la vida a los fieles, también sean confortados con este sacramento y tengan parte en el banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y se bendicen las cruces, se entregan, y después de entregar la cruz, dice, recuerden que la cruz será el signo de su ministerio. Llévenla con fe y dignidad cada vez que distribuyan la Sagrada Comunión. Y después continúa la misa como corresponde. Bueno, ahí tenemos un ministro llevando la comunión en una casa, una persona mayor. Se puede ver la belleza de este momento, y cuando uno lo hace, y sobre todo lo ve llevando la comunión a los enfermos, a quien sea, es un momento de mucha belleza, mucha gratificación personal, porque uno está prestando su vida a que la vida de Cristo se proyecte en los demás. Bien, dejo de compartir, hemos terminado esta parte, y no sé, padre Jorge, podemos dejar un ratito de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Dejemos un espacio para las personas que quieran disponerse a hacer alguna pregunta dentro del contexto del tema que Monseñor está hablando. A cualquier otra duda, ¿no es cierto?, no cabe a mención. Eso. Sí. Pueden abrir su micrófono o pueden levantar la mano y yo abro el micrófono de acá. Claro, abajito hay un... ¿dónde dice reaccionar? Parece... Sí. Ahí donde uno puede levantar la mano, ¿no? Sí, ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos estado hablando, lo puede decir con toda libertad. Padre. Ahí está primero Rosita y después Begoña, parece, sí. Rosita, por favor, pregunta. Tienes que abrir tu micrófono. Sí, ahí está. Ya, sí. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo hace un tiempito atrás me compré este librito en la librería San Pablo. ¿Qué dice ahí? Ministro extraordinario de la comunión, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Y en una parte, en la entrega de la Sagrada Comunión en casos de enfermos o cuando uno va a la casa de alguna persona, dice, puede suceder que un enfermo rehúse la comunión o no pueda recibirla en el momento en que nos presentamos. El que lleva la Eucaristía debe, en ese caso, consumirla con fe. Uno la puede consumir también. O sea, el ministro la puede consumir también, ¿cierto? Sí, bueno. En caso de no poder acercarse rápidamente, digamos, a la parroquia nuevamente donde... Claro, efectivamente uno puede comulgar en ese momento. Yo ya eso es como el plan B, llamarlo así. O sea, ante la imposibilidad de llevar la forma consagrada a la parroquia por distintos motivos, entonces, para que no, que en la casa de uno, o en el auto, no sé, donde sea,
es preferible consumirla, eso sí. ¿Ah? Pero se prioriza llevarla de vuelta a la parroquia. Sí, 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 efectivamente, sí. Perfecto. Porque también la Iglesia pide que la comunión se haga, en el caso de los católicos, nosotros lo hagamos en un contexto de la celebración de la Eucaristía. ¿Ah? Esto hago un pequeño paréntesis, porque se dio aquí en algunos casos, especialmente aquí en nuestra arquidiócesis, que de repente se iba a celebrar un responso, un diácono iba a celebrar un responso a una capilla de campo de alguien fallecido, y con la mejor de las intenciones distribuía la comunión. Eso no corresponde, por ningún motivo. ¿Ah? La comunión tiene que ser distribuida en la Eucaristía. Y más aún, la comunión se llevaba, el origen de llevar la comunión a los enfermos era inmediatamente después de celebrar la Eucaristía dominical. Que ojalá se pueda. Ahora pueden haber miles de circunstancias que no lo hagan posible, ¿no? Si celebramos la misa a las 12, estamos terminando a la 1, hay gente que tiene que ir a almorzar o preparar el almuerzo, o sea, pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero en su origen, llevar la comunión al enfermo era una prolongación del momento de celebrar la Eucaristía, la misa, el día domingo, y se llevaba. Entiendo que pueden haber miles de circunstancias que no lo permitan hacerlo así, y se busca otro momento. Pero el origen está ahí. Entonces, tenemos que evitar lo más posible de separar el acto de comulgar con la celebración de la Eucaristía, van juntos, ¿eh? Van juntos. En eso yo insisto mucho, he insistido mucho acá, porque si no transformamos la Eucaristía en una cosificación, como en un producto que yo consumo. Estoy exagerando tal vez lo que estoy diciendo, pero se usa la lógica del consumo y no de la participación del cuerpo del Señor. Entonces yo diría, volviendo a lo que tú decías, Rosita, en lo posible, devolver la forma que sobre, o las formas que sobren, al copón de donde se sacaron. Si no es posible, consumirla. Okay. Bien, Begoña tenía una pregunta por ahí, ¿no es cierto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy ministra de comunión y tuve que llevar a un amigo la forma, la comunión. Y no me dejaban pasar porque no tenía un pase. ¿Esto en un hospital? Sí, en el hospital de Puerto Montt. Ah, sí, eso, mire, que a mí también me ha costado pasar a veces, así que... Entonces, la verdad es que, bueno, esperé como que si hubiese sido un familiar para llevarle la comunión al amigo. Y después una señora dijo, no, pero si usted me hubiese dicho que es ministro de comunión, que lleva mostrando el documento, porque no sé si hay un carnet, algo. Mire, el caso de los hospitales, la historia es bien complicada porque hace varios años salió una ley en Chile en que se podía dar asistencia espiritual de acuerdo a la religión que uno profesara, pero las personas que podían dar esa asistencia espiritual de todo tipo, ¿no es cierto?, requerían estar inscritos y tener un carnet del hospital. Eso, por distintas formas, nosotros ya en otros lugares donde yo he estado mandamos lista y al final nunca ellos hicieron ese carnet. Entonces, dependiendo de los hospitales, hay unos que son más flexibles y otros menos flexibles. El de acá, como es grande y entra mucha gente y han pasado cosas que no se desean que pasen, tienen una postura más restrictiva con respecto a la gente que entra. Entonces, para uno ir a ver un enfermo que esté o en la UTI o en las piezas comunes, piden que un familiar autorice. ¿Ah? Ahora, quizá al amigo suyo no había ningún familiar, por eso no la dejaban entrar. Pero por otro lado, en el hospital de Puerto Montt, nosotros tenemos un equipo de gente que va a ver los enfermos y le distribuye la comunión, le da asistencia espiritual. Hay un grupo de señoras y hay un capellán, que es el padre Carlos Villanueva, que es párroco ahí al lado.
Entonces, en ese caso, yo creo que más fácil es que la persona que requiera la comunión solicite al personal del hospital que quiere la comunión y ellos saben cómo dirigirse a las personas que llevan la comunión. Pero puede darse que si uno va, como le tocó a usted, a ver una persona en concreto, no la deje pasar. Y ahí estamos fritos. Eso es. Ya, ok. Pero no hay nada que, porque yo sé que ustedes son como bien recelosos en la jurisdicción que tienen, ¿cierto? Yo vivo acá en Valle Volcanes y se supone que yo no debería salir de Valle Volcanes a entregar la comunión. En general no, pero puede ser que sea una persona de Valle Volcanes que está en el hospital, entonces ahí podría que sí, ¿ah? ¿Me entiende? O sea, se extiende la jurisdicción no solamente en términos geográficos, sino de las personas que participan de la comunidad. Pero para eso es mucho más mejor, más fácil, más expedito, es que la persona que solicite la comunión la pida al personal del hospital, que hay una oficina, hay una capilla, hay unas señoras que tienen distribuido por día, o sea, hay toda una forma de asistir espiritualmente a las personas católicas en el hospital de Puerto Montt. Es mejor recurrir a eso que llegue alguien de afuera porque va a correr el riesgo que no lo dejen pasar. Ya, ya, muchas gracias. ¿Estamos espacio para una última pregunta, monseñor? Si alguien Sí, quiere. no sé si hay alguien. Monseñor, Sí, soy Mónica de Frutillar. Mónica, ¿cómo está? Muy bien, Monseñor. Nada más quería darle las gracias de toda esta conferencia que nos ha dado y que nos ha dejado tan informados. Pero me gustaría a mí saber dónde puedo conseguir esa esos libritos de celebraciones dominicales de los ciclos A, B y C. Estaban en venta en la librería San Pablo. No sé si quedarán. Padre Jorge, no sé si sabe si quedaba a la venta una sola, digamos, una sola colección de los 3 tomos. Ya. ¿Quedaba hace poco? Sí. Sí, ahora sí, la semana pasada. Pero Ya. también, si ustedes desean, se pueden dejar encargados y después lo tramitan de la misma librería. Sí. Librería San Pablo aquí en Puerto Montt. Ya, muchísimas gracias. Si no tienen portaviático, si no tienen la crucecita también. Hay que Esa me falta. Yo tengo el portaviático. Con el párroco para que ya cuando el sacerdote párroco haga el trámite de comprar los signos. Habitualmente era una igual por parroquia, digamos. Claro, o la hacen por ahí de alguna forma, claro. Ahí, Cristian, ¿quería hacer una pregunta? Sí, monseñor, agradecer a usted y al Padre Jorge por la reunión muy aclaratoria, muy buena. Solamente aclarar un poco una condición como bien particular y especial y que está pasando de repente en estos tiempos, que la gente que es alérgica al gluten. Nos ha pasado nosotros en la parroquia y también nosotros tenemos algunos protocolos respecto a cómo ellos pueden consumir la sangre de Cristo. Sería bueno ahí que aportemos con eso. Sí, Gracias. excelente intervención, Cristian. Muchas gracias. Hay dos formas. No creo que aquí en Puerto no tenemos, pero existen hostias sin gluten. ¿Ah? O en realidad no es preciso lo que estoy diciendo. Tienen muy poquito gluten. O sea, algo de gluten tiene que tener una hostia para que sea considerada hostia de harina de trigo, que es el elemento fundamental para que sea. ¿Ah? No, me parece que no tenemos aquí, pero podríamos averiguar quizás de cómo tenerla, pero no ha llegado por lo menos a nosotros, al arzobispado directamente, solicitudes para hostias con muy poquito gluten. Así todo, hay gente de los celíacos, esto es como un espectro, hay gente que un poquito de gluten también le hace mal, ¿ah? Hay otras que no le hace mal, un poquitito. De hecho, yo voy a hacer misa
a un monasterio aquí, que tenemos en Puerto Montt, y hay una monja que es celíaca. ¿Ah? Y yo le doy un pedacito de la hostia al igual, un pedacito, y para ella eso no le produce problema, pero a otro celíaco, aunque sea eso, le podría producir problemas. Entonces, el plan B, entonces el plan A podría ser o darle un trocito de las formas normales o consagrar en una patena chiquitita hostia sin gluten o casi nada de gluten, es una posibilidad. Plan B, que puedan comulgar solo con la sangre de Cristo, el vino consagrado. Eso también está permitido, que se puede hacer. Pero sería bueno que esa persona se acercara primero para prepararle un cáliz solo para ella, un poquito solamente para ella, para no estar dando vuelta con varios cálices, el mismo cáliz con varias personas, ¿me entiendes? O sea, también una cosa de higiene. Entonces, eso podría ser, pero sería bueno, o lo mismo, hay gente de repente, a mí me ha pasado en algunas partes, que dice yo soy celíaco antes de la misa y traen su hostia sin gluten. Entonces, se le forma, fantástico, eso sería lo mejor, se le prepara una patena especial. Ahora, por la vista no se distinga uno tiene que saber cuál es la que tiene y cuál es la que no tiene. Pero todo eso se puede hacer, o sea, no es obstáculo de ninguna forma que una persona celíaca pueda recibir, digamos, participar de la comunión, al contrario. Bien, estamos ya en la hora, parece, ¿no? Sí, monseñor. Ya son las 9:15 de la noche. Lo dejamos cordialmente invitado para la próxima semana. Sí. El día, miércoles, a la misma hora, vamos a ocupar el mismo link de conexión. No vamos a ocupar otro. Así que guárdenlo para que no se le pierda. Anótenlo en algún lugarcito por ahí si se le pierde el link que le compartimos nosotros los sacerdotes a ustedes, ya por si se le pierde. Vamos a ocupar los mismos códigos para ingresar a la próxima sesión. El próximo, que es miércoles 3, creo, de junio, a las 20 horas, ¿no es cierto? Por la misma. Hago una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Soy Perdón, no Nancy. capto. No estoy Nancy perdido. Vera. ¿Quién pregunta? Nancy Sí, Vera. soy Nancy Vera. Le quiero hacer una consulta nada más, aparte de agradecer este taller muy enriquecedor. Le quiero hacer una consulta si ustedes podrán enviar la presentación Sí, sí. a los mails. Yo lo puse en el chat. No sé si la puedo enviar ahora o no. Aquí. No sé si se podrá sacar, pero yo le puse mi mail ahí en el chat. Jorge, tú tienes cómo hacer llegar esto a los presentes, ¿no? Envíeme al WhatsApp, a mi WhatsApp, envíeme su presentación y yo lo descargo y lo comparto. Es que no tengo el correo de todo para que le llegue directamente. No sé Sí, si, no sé si lo puedo. Espérate, si me esperan un segundito, lo puedo entregar, yo creo que por el chat interno de Zoom, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden bajar, ¿o no? Sí, yo creo. Sí, espérense un poco. Lo que pasa es que quiero ponerlo en formato PDF. Sí. A ver, un segundito. Ya. Listo. Eh, ya. Un momentito. Espéreme un segundito. Ya. Yo creo que ya. A ver, todavía. Ahí está. Ya, entonces, a ver si alguien me ayuda. ¿Cómo lo envío por acá? tiene que, creo que copiar y pegar en el chat. ¿Así nomás? Yo creo que se hace directo, sí. A ver, chat, aquí chat dice... Pero hay una cruz.
Y ahí ¿A donde dónde? dice archivo, Abajo dice archivo, ¿Abajo de dónde? al lado izquierdo. tienes Pero, que pinchar la crucecita para que aparezca. Bueno, no sé cómo a será en el ver, computador. Sí, sale enviar un mensaje a todos y ahí aparece una cruz a mano izquierda abajito y uno lo aprieta eso y aparece abajo de sí, dónde dice, de abajito participante, En los mensajes, en donde los están los chats. mensajes. En el Sí, chat. en el chat, ujú. participante, cerrar, no me aparece, reclamar, Al lado izquierdo, uy, a la Donde crucecita. está, hay un, Envíemelo a mí, monseñor, a mi a WhatsApp. ver, Segundo. espérate, ¿pero dónde estamos? ¿En donde sale participante? chatear, donde sale Donde chatear, están que hay, sí, Chatear, ahí chat, adentro, ya. Ahí hay una cruz. ahí, sí, Al lado abajito izquierdo. Pero para, uy, Usted la nuevo pincha chat, y aparece el archivo. configuración de chat, no, chat, ahí me aparecieron varias cosas, a ver, nuevo chat, no, todos, abajo sale enviar un mensaje a todos y ahí enviar un mensaje todo, justo a la ya, izquierda hay una crucecita de esas palabras. Pínchela. es que no me aparece a mí esa X, ¿quién puede ver su mensaje? No, enviar un mensaje a todos, Esa. Ahí. captura de pantalla, archivo, eso debe ser, Ese, ahí está. es que no me aparecía con cruz. Ya, a ver, aquí estamos. Téngame paciencia, que soy viejito. No, pero sí, de todas maneras. Todo Entre todos. aprendiendo. Aquí ya estamos llegando. Ministro de Comunión, PDF, abrir, ya. Ahí está. No ha llegado. Pero A se ver, va a llegar. ahí está. Ahí Ahí viene va. llegando. Ahí está. Ahí llegó. está. Ahí lo tenéis. Excelente. Hay una página que van a encontrar sobrepuesto, eso lo del derecho canónico, que La primera. Eh, Primera o segunda claro, la página. primera o segunda página van a quedar unos recuadros porque quedó todo montado, porque esa entraban y salía, pero ahí va a quedar montado en el PDF, pero no molesta mucho. Hoy no sé cómo lo guardo, sí. En Está, Drive. Descargar, hay un... Usted coloca el cursor sobre el archivo que envíe y Aparece una flecha. aparece una flechita con una rayita para abajo. Ahí, descargar. ya. Ahí lo tenéis. Sí, descargarte para enviar, Ok. para ponerlo en el... ¿Lo guardaron todo? No, Si alguien yo no no he puede, podido. si alguien no puede y tiene mi correo electrónico, yo lo voy a poner acá en el chat mi correo también, ¿Ya? ¿ya? Y para que me pongan me escriben y yo comparto la presentación de Monseñor al correo electrónico. Ya, a ver. Tenemos WhatsApp también, padre, y ahí también lo pude Sí, en la compartir. escuela de laicos. Yo creo que en la escuela de laicos hay un buen grupo de ustedes. yo no. Ok. A ver. Y en el WhatsApp de los ministros, No sé si tenemos WhatsApp diocesano. Sí, tenemos y ahí yo lo puedo compartir. Ya. Pero estarán todos los de aquí presentes, ¿no? no, Bien, yo no lo qué tengo. línea. Acabo de mandar mi correo, por lo menos. Yo también. Yo no tengo el WhatsApp. Claro, igual es que no tiene. Pero lo pueden bajar o no. ¿Lo han Yo podido lo bajar o bajé, no? pero no sé dónde guardarlo. En el escritorio. Tiene que buscar Sí, lo iba a guardar en Drive, pero no pude. A no, ver, mire, guárdelo en el escritorio, que es la primera parte donde ahí va a quedar. Si pone Ya. en escritorio, le va a quedar en la entrada al computador y lo va a poder ver. Más Que rápido. yo estoy con el teléfono. Ah, por eso. Sí, yo también estoy con el teléfono, Yo pero... también. Beatriz, yo te lo comparto. Ah, Ya ya. lo tengo. Ya, Marianela, gracias. ¿Me lo pueden compartir a mi correo vera.nancy@gmail.com? Está saliendo aquí en el... En el chat hay un par de correos escritos y está Mire, el de Nancy Vera. También. Sí. Estará,
estará el correo de Hay que mandarlo. millarparedescecilia@gmail.com. Mario Vale. Es que yo creo que es más fácil que le escriban al padre Jorge, porque él no puede tomar tanto si alguien lo necesita. Yo no le tengo el teléfono del padre Jorge. Está ahí El correo está ahí el email, y está ahí. mi WhatsApp está Eso. por acá. Por ahí está mi teléfono. Sí, está. Perfecto, ¿Ya? lo podré hacer. Ahí nomás me dicen, padre, envíeme la presentación de Monseñor y yo enseguida Muchas se lo envío. Bueno, Ya, excelente. muchas gracias. vamos a dejar Bueno. el taller de hoy. Monseñor, le pedimos que nos dé su bendición. Muy bien, agradecido de la participación, también del entusiasmo de poder servir, que siempre es una alegría muy grande poder distribuir o participar o poner parte del tiempo de uno para servir a los demás. Entonces, uno se da cuenta cuando hace un servicio que el primero beneficia a uno mismo, entonces porque es una forma de trascender de sí mismo. Vamos a pedir al Señor entonces que derrame su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Con tu espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Bien, buenas noches y muchas bendiciones Gracias, buenas a sus noches. hogares y a Muchas sus hijos. noches. Muchas Gracias. gracias. Todos. Chao, chao. Voy a cerrar yo aquí. Adiós. Listo. Pum.